Y continuamos informando en Pro Flash Mañana. Ya recibo a mi invitado aquí en piso, el señor Ángel Bruschetti, gerente de Desarrollo Sostenible de WCS, para hablar acerca justamente de la producción sostenible para protección del Chaco paraguayo. Bienvenido, señor Ángel, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días, un gusto de estar en Pro. Al contrario, gracias por venir. Bueno, para hablar de un tema del momento, ¿no? La deforestación, los cuidados que se deben realizar también y por sobre todo también los productores de esa zona de nuestro país, ¿qué acciones están tomando actualmente? Exacto, bueno, tuvo un efecto de mucha inmediatez el tema de deforestación en el Chaco, Sí. ¿verdad? Es una actividad que se está realizando para un cambio de uso de suelo, ¿verdad? En el caso del Chaco es básicamente para producción ganadera, Sí. si bien ya tenemos también algo de agricultura, pero en bastante menor escala, pero tenemos que identificar esto, ¿verdad? Es una actividad lícita, legal. La ley habla de una habilitación de alrededor de un 60% de ese suelo en líneas generales. Hay una reserva legal de 25%, más las cortinas forestales y los cauces que quedan entre 38, 40, inclusive más porcentaje bajo cubierto, ¿verdad? Bajo una cobertura vegetal. Insisto en esto, es una actividad lícita, es una actividad que ocupa una importancia económica demasiado grande para un país como el Paraguay, ¿verdad? Que es básicamente agropecuario. Y también tenemos que hablar de que yo creo que más que el problema del cambio de uso, deberíamos de enfocarnos en el tema del ordenamiento territorial, ¿verdad? De que estas reservas legales que van quedando formen grupos más importantes dentro del ordenamiento, que vayan enlazándose, que tengan una conectividad, ¿verdad? De unas a otras, de manera a no tener el efecto isla, ¿verdad? Y tener esa libre comunicación de la biodiversidad, ¿verdad? Apunta un poco a eso, para mí, una solución, digamos, del problema. Paraguay tiene sus áreas silvestres protegidas. En el caso del Chaco estamos hablando de las áreas más grandes que tiene Paraguay, ¿verdad? Sí. El Parque Defensores del Chaco con más de 700.000 hectáreas, el Parque Médanos del Chaco con más de 500.000 que están pegados unos con otros, la Reserva Cabrera Timane, la Reserva Choboreca, el Parque Río Negro, ¿verdad? Estamos hablando de arriba del 1.000.000 de hectáreas, ¿verdad? Holgadamente arriba, cerca de 1,5 millones de hectáreas. Y también a esto hay que sumarle las reservas de las propiedades privadas. Okay. ¿Verdad? Menos del 10% del territorio del Chaco está con reservas nacionales, estos son los parques nacionales, y el resto está en las propiedades privadas. En Paraguay no tenemos prácticamente más tierras públicas, las tierras son privadas, ¿verdad? Entonces, la gente con tierras en el Chaco apunta a una cuestión de producción, ¿verdad? Entonces, se van a dar estos cambios de uso, pero tenemos que abogar porque se dé de una manera ordenada y dentro de lo que permite la legislación, ¿verdad? Yo creo que ese debe ser el énfasis general y sí perseguir a los ilegales. Ese debe ser. La gente que incumple la ley debe ser sancionada, ¿verdad? Es así de sencillo. Sí, así como estamos hablando fuera del aire, la presidenta de Infona, que estuvo ayer con nosotros, justamente hablaba de las medidas que se están tomando, todo en ley, por supuesto, y persiguiendo a aquellas personas que no estén haciendo las cosas en forma, ¿verdad? Que es lo importante también a resaltar, que se estén tomando acciones al respecto. Exacto. Se los mete a todos en la misma bolsa y eso es un reclamo continuo de los productores con quienes nos toca tratar a nosotros bastante a menudo, ¿verdad? Son considerados prácticamente como delincuentes, ¿verdad? Cuando en realidad no lo son. Es cuestión de recorrer un poco más, tal vez conocer esas realidades y entender de que es gente que se dedica a producir. Su actividad es otra, su actividad es sacar una renta de ese suelo, que es un recurso finito, ¿verdad? No es un recurso infinito, y en lo que también apuntamos, varias instituciones que estamos trabajando en el Chaco, es a que ese trabajo sea lo más eficientemente realizado, lo más eficiente posible, ¿verdad? Es la realización de buenas prácticas, tanto agrícolas como ganaderas. Eso va a permitir desarrollar la producción agropecuaria ya en los suelos desmontados, sin necesidad de ir desmontando más, ser cada vez más eficiente, mejorar esos rendimientos
Y bueno, y yo creo que perfectamente se puede armonizar lo que es producción con conservación. Eso de hecho lo vemos. Tenemos algunos materiales, ¿verdad? Sí. Que lo hicimos en algunas zonas productivas. Esto fue con la cooperativa Neuland, con la colonia Neuland, ¿verdad? Donde hicimos un monitoreo de biodiversidad en zonas altamente productivas, ¿verdad? Y con mucha satisfacción encontramos gran cantidad de vida silvestre en zonas que están siendo producidas desde la década del 40, ¿verdad? Esa intervención antrópica también hace de que gran parte de la vida silvestre tenga otros recursos que en determinadas épocas no lo tenían, ¿verdad? El agua es un recurso un poco más abundante con tajamares y aguadas, bebederos, ¿verdad? También en el caso de agricultura y de las mismas pasturas, eso dan alimentos en épocas un poco más críticas en algunos casos. Por supuesto que hay una pérdida de masa boscosa, ¿verdad? Pero de otra manera no podríamos producir. Eso también tenemos que hacer énfasis. Paraguay es un país hasta hoy básicamente agropecuario, no tenemos costa sobre el mar, no tenemos minas, petróleo hasta hoy no lo explotamos, ¿verdad? Y vamos a tener que crecer económicamente en función a la actividad agropecuaria. Y eso va a ser a expensa del bosque todavía. Así es, bueno, y en el Chaco paraguayo la producción de carne es el mayor porcentaje que se comercializa a nivel país y a nivel mundial también, inclusive la de leche, así que estamos hablando de una buena producción, ¿verdad? Pero a la vez un buen uso también del suelo, que ellos, digamos, son responsables, son empresas responsables que se hacen cargo realmente de lo que pasa. Bueno, de hecho, ¿verdad? Aquí hay otro material desarrollado justamente con ganaderos del Alto Paraguay, ¿verdad? Y con otras instituciones también, colegas, que justamente apunta a las buenas prácticas ganaderas, ¿verdad? En el Alto Paraguay, ¿verdad? Notamos con gran satisfacción, por lo menos la mayoría de las propiedades con las cuales estamos tratando, el cumplimiento de ley, ¿verdad? Realmente un esfuerzo en mejorar las condiciones de cría y manejo de ganado, ¿verdad? Y tratar de ser lo más eficiente posible con la producción, ¿verdad? También hicimos un monitoreo de biodiversidad a través de cámaras trampa. Bueno, y vemos que esa biodiversidad está presente en todos los campos. ¿Qué serían las cámaras trampa? Las cámaras trampa son unas cámaras que se colocan con un sensor de movimiento y de calor. Eso tiene las baterías duran alrededor de 3 meses, se coloca un chip, entonces es como si uno estuviera observando las 24 horas. Perfecto. Todo lo que pasa en una cercanía está siendo fotografiado continuamente, ¿verdad? Entonces, gracias a eso podemos decir a ciencia exacta qué animales está viendo en tal o cual zona, ¿verdad? Hicimos esos monitoreos en zonas productivas, en cursos de agua, en las cortinas forestales y en las reservas, y prácticamente en cada una de las zonas estuvimos encontrando muy buena biodiversidad aún, ¿verdad? Eso nos habla un poco del estado de salud también de esos lugares que son lugares productivos. Con relación a las cortinas forestales, todas se respetan, ¿verdad? Porque hay como una medida que se pide. Claro, eso están dentro de los planes de uso que cada propietario está obligado a cumplir, ¿verdad? Dentro de la ley 294 justamente de impacto ambiental, ¿verdad? Eso es un plan que, por eso insisto, yo creo que la ingeniera, la directora del Infona dio unas cifras de alrededor del 80% de un cumplimiento perfectamente corroborado, y si el resto no se puede corroborar es por falta de catastro y no precisamente porque se esté incumpliendo, ¿verdad? Tenemos ejemplos puntuales de gente que incumplió la ley, pero es esa gente la que tiene que pagar y no el resto, ¿verdad? De los productores que yo creo que lo están. No tenemos un registro de catastro. No tenemos completo el catastro nacional, ¿verdad? ¿Y qué faltaría para que eso se pueda completar? Y bueno, hay que tener el registro a ciencia exacta de todas las propiedades y la ubicación. En algunos distritos de la zona oriental está completo, pero a nivel país está bastante incompleto, y en el caso del Chaco, bastante más incompleto que en el resto de las zonas, ¿verdad? Eso le trasladaría a la gente de catastro la pregunta, porque no sé muy bien. Un desafío por delante, entonces, muy importante, ¿no? muy importante. Y muy importante. Exacto. Y a nivel regional, ¿cómo nos ubicamos nosotros como país? Bueno, en el caso de ganadería, tenemos que decir también que somos muy buenos productores de ganado a pasto. Eso es lo que hace que la carne paraguaya sea una carne también muy cotizada últimamente, ¿verdad?
es otro tipo de producción, es una carne por eso tan sabrosa, que creo que conocemos toda la calidad de nuestra carne, ¿verdad? Justamente por estas condiciones, ¿verdad? Es una carne engordada a pasto y a nivel regional creo que con Argentina, que compartimos el mismo ecosistema, ¿verdad? Del Chaco con Argentina y Bolivia y una partecita de Brasil, a nivel de biodiversidad creo que estamos mejor que Argentina. A nivel de áreas protegidas de Chaco estamos mejor que Argentina, bueno. pero estamos por atrás de Bolivia. ¿Verdad? Okay. Bolivia es el país que mantiene la mayor superficie de bosque en el Chaco, pero casi toda esa superficie colindante a Paraguay, allá en el norte, estamos hablando de parques nacionales bolivianos de muy importante tamaño. El Parque Cailla, ¿verdad? El Parque Otuquis, estamos hablando de varios millones de hectáreas, y hoy a punto de crearse también la reserva del Ñemby-Guazu, que va a unir toda la zona norte limítrofe con Paraguay, y ahí estaríamos hablando de alrededor de 5 millones o 6 millones de hectáreas, ¿verdad? Eso es lo que hace también que varíe un poco. Y también el sistema de producción ganadera en Bolivia, que es un poco diferente al nuestro, ¿verdad? Es de bajo rendimiento, es bajo monte, ¿verdad? Y es otro tipo de ganadería, es otro tipo. La ganadería paraguaya apunta a un nivel un poco más profesionalizado, un poco más empresarial, ¿verdad? Aunque sea de pequeño nivel, pero igual es de alta eficiencia, de alta eficiencia. Ahora, cuando hablamos de reservas naturales y reservas artificiales, ¿cómo sería ese nivel? Bueno, en realidad no hablamos de artificiales, estamos hablando de las reservas naturales nacionales, ¿verdad? Que son las áreas protegidas que son propiedad del Estado. Okay. Y las áreas silvestres privadas, que eso puede ser un propietario que decide no producir, pero declarar un área de reserva privada, ¿verdad? Las reservas legales, ¿verdad? Que es la que tiene que cumplir el propietario, en realidad son reservas forestales, ¿verdad? Okay. De la ley forestal de 1973, donde admite un uso maderable con unas reglamentaciones, ¿verdad? Pero en realidad son reservas forestales, no son reservas naturales. Si bien cumplen ese fin, pero el espíritu de la ley fue el de preservar reservas forestales. Perfecto. Y comparando con Brasil, ¿cómo estamos? Bueno, Brasil, de Chaco, estamos hablando de... Brasil prácticamente no tiene Chaco, tiene un mínimo, menos de, creo que del 2% de todo el territorio del ecosistema chaqueño, ¿verdad? Pero Brasil también creció a expensas del bosque, ¿verdad? Todo el bosque atlántico, así como fue la región oriental de Paraguay, eso fue arrasado en un momento dado, ¿verdad? Donde también era visto como latifundios improductivos. Se hablaba de que se iban a expropiar esos latifundios. En el caso de la región oriental creo que eran de 10.000 hectáreas, y al bosque siempre se lo vio como un enemigo. En los últimos años es que realmente hay una visión diferente a eso, y yo creo que en el Chaco en líneas generales se actuó todavía un poco a tiempo, y es por eso que prácticamente el 40% del Chaco va a quedar con una cobertura boscosa. Algo que no ocurrió en la oriental, donde quedaron pequeños remanentes como un mosaico, ¿verdad? Y hoy sin continuidad y sin conexión, ¿verdad? Okay. Podemos entonces, señor Brusquetti, tener la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien, se le está dando buen uso al suelo en diferentes zonas, sobre todo en esa zona del Chaco de nuestro país, y dejar de dramatizar tanto. Yo creo que la preocupación es importante, claro. Es importante, ¿verdad? Pero no hay que ir a cuestiones alarmistas como hablar de desertificación, por ejemplo, ¿verdad? Las colonias menonitas están desde 1927 trabajando en producción agrícola, ganadera, ganadería de carne y de leche, y yo no conozco ningún desierto en la zona de las colonias menonitas, ¿verdad? Al contrario, son los polos de desarrollo más importantes a nivel de Chaco, y creo que si hay alguien que conoce realmente del Chaco son los colonos, ¿verdad? Que están ahí desde hace tanto tiempo, se adaptaron, y bueno, basta ir a ver los modelos de producción y qué carne es la que viene del Chaco y qué leche. Estamos hablando de, creo que un 20 o 25% de la producción láctea del Paraguay viene de la cuenca lechera del Chaco Central, ¿verdad? Y eso no es producto de ningún desierto, es un producto de zonas para mí muy bien manejadas, ¿verdad?
Perfecto. Me gustaría que muestre otra vez los materiales Sí, cómo no. que tienen, por favor, porque la verdad que Esto son es algo de importantes para ir buenas si puedes subir un prácticas. poquito, ¿verdad? Ahí. Buenas prácticas ganaderas. Y también el otro, que habla acerca de... Y el otro es este es un estudio de biodiversidad Ahí hecho está. con cámaras trampa. Voy a mostrar cómo son las Sí. fotos, unas páginas de nuestra, Es muy lindo. una de nuestras especies más emblemáticas, ¿verdad? El jaguar. Perfecto. Bueno, yo le agradezco muchísimo por esta charla realmente muy interesante y siempre este tema da para hablar muchísimo, ¿no? Porque Supuesto. hay mucho por hablar de nuestro país con relación a esto y también con los buenos cuidados, con el buen uso del suelo. Y yo lo que creo es que tenemos que evitar los extremos, Así ¿verdad? es. Tampoco ir a un modelo productivista en extremo, ¿verdad? Que nos haga arrasar con todo el ecosistema, ¿verdad? Ni tampoco un modelo conservacionista a ultranza que satanice la producción. Insisto, vamos a seguir desarrollándonos en función a la parte agropecuaria, así es que creo que es el Chaco que queremos ver todos para los próximos 100 años, donde convivamos producción con ambiente, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Hasta luego y lo espero cuando sea necesario volver a hablar acerca de este tema. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes Bien, también. hasta luego. Viene aparte de lo que manifestaba el señor Ángel Bruschetti, gerente de Desarrollo Sostenible de WCS. Nosotros ahora hacemos una breve pausa, pero quédese ahí porque en instantes volvemos con más información.